12º paso de AA del pequeño libro rojo. Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. La finalidad de esta interpretación es exponer la mecánica operante del 11º paso. Todas las referencias que hacemos son de una fuente digna de confianza, el libro azul de Alcohólicos Anónimos. Se llega a la comprensión y a la práctica de este paso sencillamente mediante el estudio de las tres partes en que puede dividirse. La primera parte es, habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos. Como esta es una interpretación de conceptos establecidos de Alcohólicos Anónimos, sería inconsecuente medir las palabras cuando se trata de valores espirituales, o retener el hecho que el despertar espiritual es una parte esencial de nuestra recuperación. Providencialmente para nosotros, 6 de los 12 pasos, cuando menos, son de naturaleza espiritual. Conociendo las falacias de la manera alcohólica de pensar, es inconcebible que pudiéramos recuperarnos del alcoholismo sin una inspiración que dependa de un poder superior al nuestro. Recibimos esta inspiración y llegamos a conocer a Dios, viviendo los 12 pasos. Sin los principios espirituales de los 12 pasos, no podría haber Alcohólicos Anónimos. En vez de lo que es, sería un grupo de alcohólicos malhumorados, temporalmente sin beber y viviendo en un estado perpetuo de borrachera mental. Al faltar el beneficio de la influencia espiritual, dominaría la ley de la selva de la manera resentida de pensar del alcohólico y llevaría de vuelta a cada miembro a la insana enfermedad del alcoholismo. Nuestra sobriedad requiere un cambio de personalidad. Logramos esto en forma de un despertar espiritual como resultado de vivir el programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Realmente tenemos un despertar espiritual o es casualidad, miedo, obstinación o racionalización alcohólica lo que nos mantiene sobrio? Si es por esta última, entonces, ¿qué es lo que nos llena de entusiasmo y deseo de llevar este mensaje a otros alcohólicos? ¿Quién nos otorga el poder para dejar de beber y para ayudar a otros alcohólicos a dejar de hacerlo, para no decir nada de nuestro deseo de ayudarlos? ¿Qué es lo que les da el poder para adquirir y transmitir el milagro de la sobriedad? ¿Es posible que el alcohólico pueda frenar la alergia física y la obsesión mental del alcoholismo por su propio poder? Creemos que no. La medicina conviene en que no. Los alcohólicos que tratan de refutar esta teoría acaban emborrachándose. Obviamente, no hay más que dos respuestas a estas teorías. La primera es que aquellos que aceptan y tratan de vivir todos los 12 pasos rara vez fracasan en Alcohólicos Anónimos. La segunda es que aquellos que pasan por alto los principios espirituales de los pasos rara vez tienen buen éxito. Evidentemente, requerimos ayuda espiritual para adquirir la estabilidad mental, conducente a la sobriedad que queremos disfrutar. En una encuesta, fueron entrevistados varios cientos de miembros de Alcohólicos Anónimos. Reveló muchas opiniones interesantes concernientes a la relación de su despertar espiritual con su sobriedad. Solamente se abordó a los miembros con 1 año o más de sobriedad. Las siguientes preguntas se les hicieron a los miembros fue de forma casual y fueron las siguientes. Número 1. ¿Ha tenido usted un despertar espiritual? Número 2. ¿Fue vital para su recuperación? Número 3. ¿Cuándo tuvo lugar? Número 4. ¿Puede usted definirlo? De los que fueron entrevistados, la mayoría estuvieron de acuerdo en que habían tenido un profundo cambio de personalidad hacia mejores condiciones. Solamente 2 personas sostuvieron que habían experimentado transformaciones espirituales revolucionarias. Los de ambos grupos admitieron la importancia de un cambio de personalidad para su sobriedad
y vieron la evidencia de un despertar espiritual en su buena disposición para aceptar la ayuda de Dios al enfrentarse a los problemas de una vida de sobriedad. Pocos de los miembros podían acordarse de cuándo había tenido lugar su despertar espiritual. Muchas veces habían sido quienes estaban más cerca de ellos los que lo habían notado primero. Algunos no podían definir su contacto consciente con Dios, pero cada uno de ellos sostenía tener el suficiente poder para mantenerse sobrio. Sus experiencias comenzaron con la entrega de sus defectos de carácter a Dios como ellos lo conciben y progresaron a medida que confiaron en Él, en vez del alcohol y en vez de uno mismo. Las opiniones relativas al despertar espiritual, que fueron recogidas entre miembros de varios países, tenían denominaciones comunes de fe, entrega, humildad, tolerancia y amor. No se puede catalogarlas en ningún orden de importancia. Cada una era importante para el que la emitía. Estas son algunas de sus convicciones. Creo sinceramente que tuve un despertar espiritual cuando, número 1, me di cuenta de que algo me había mantenido lejos de esa primera copa, cuando se me quitó mi escepticismo de antes acerca de Dios y adquirí más fe en AA, cuando sentí gratitud y humildemente se la manifesté a Dios tal como lo concebía yo. Número 2. Asistí a una sesión de Alcohólicos Anónimos en la que me impresionó la plática de un miembro de 6 meses, el cual solo conformaba con una abstinencia satisfactoria. Su buena voluntad para confesar de plano me puso a pensar. Había yo estado sin beber durante 2 años, pero esto no me hacía feliz. Al día siguiente me puse en práctica del 5.º paso con un clérigo comprensivo. Eso fue el comienzo de mi despertar espiritual. Número 3. Mi facultad de comprender permitió que me diera yo cuenta de que tenía que haber en mí un poder operante, aparte de mi ser físico, que me había dado la sobriedad y la tranquilidad mental, ambas cosas a la misma vez. Número 4. La primera vez que me di cuenta de las cosas que tenía yo, que ameritaban gratitud, y que me preocupé lo suficiente por las necesidades de los demás, fue cuando mediante la dependencia de un poder superior permanecí sobrio y volví a sentir la confianza en mí mismo. Número 5. Voluntariamente acepté mi propio concepto de Dios, no las ideas del otro, sino que fue mi propio concepto. Número 6. Acudí a Alcohólicos Anónimos en busca de ayuda y se me trató con amistad y comprensión por parte de mis nuevos amigos. Número 7. Admití cabalmente mi impotencia como alcohólico y me di cuenta de que sería necesario un poder ajeno al mío para salvarme de la locura o de morir a consecuencia del alcoholismo. Mi despertar fue progresivo, habiendo contribuido a él con cada parte de los pasos. Número 8. Al terminar mi primer mes de estar en Alcohólicos Anónimos, se apoderó de mí una tremenda compulsión por beber. Estando ya en la cantina, le pedí ayuda a Dios. La recibí inmediatamente. Me salí de aquel lugar sin haber bebido ni una copa y con agradecimiento de corazón. Número 9. Después de haber tratado de vivir de acuerdo con los principios espirituales de los 12 pasos, me convencí de que había yo cumplido mi primer día de trabajo honrado y de que realmente había tratado de que fuera un día que valiera la pena. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había estado nunca solo. Número 10. Después de una decisión que tomé en el tercer paso, empecé a hacer mi inventario para darme cuenta de qué era lo que me mantenía distanciado del Dios de mi niñez. Mi despertar ha de haber tenido lugar cuando descubrí mi conciencia, cuando la oí, y la usé como factor de decisión para juzgar entre lo debido y lo indebido. Los resultados de esta encuesta no revelaron que el factor tiempo fuese la esencia de un despertar espiritual, ni la rapidez con que se llevaran a cabo tuviese alguna conexión con su profundidad o su calidad. Algunos de los miembros lo experimentaron pronto, para otros fueron necesarias semanas hasta meses de esfuerzos y de asociación en Alcohólicos Anónimos.
antes de despertar a una sensación interior de la presencia de Dios. Pero, sin importar el tiempo para que se lleven a cabo estos despertares ni su profundidad, los tuvieron todos los alcohólicos a medida que se dieron cuenta de sus defectos de carácter y de que estuvieron dispuestos a que Dios, tal como lo concebían, los liberase de esos mismos. ¿Fueron puras fantasías estas experiencias? Difícilmente puede ser así. La sobriedad y la tranquilidad mental solo llegaron después de la fe y la dependencia en la voluntad de Dios. El recién llegado tarda en distinguir un despertar espiritual en su manera de vivir, de acuerdo con AA. Por eso, nuestros fundadores aconsejaron que usted y el hombre nuevo deben caminar día a día por el camino del progreso espiritual. Pocos miembros se dan cuenta de la necesidad o conocen la importancia del programa espiritual de Alcohólicos Anónimos para el diario mantenimiento de su sobriedad. Perdidos en el desorientador laberinto de su dilema alcohólico, solo piensan en escapar de la agonía física y mental de su manera de beber. La calidad de su sobriedad no les parece importante al principio. Al entrar a Alcohólicos Anónimos, era difícil representarse en la mente una meta más allá de una abstinencia miserable. La manera compulsiva de beber nos tenía en un aprieto. No podíamos vivir con el alcohol y, sin embargo, la vida parecía imposible sin él. Alcohólicos Anónimos nos brindaba sobriedad, pero había condiciones para ello. Venía un paquete espiritual que algunos de nosotros nos negábamos a aceptar. Esto no era sorprendente, ya que durante muchos años habíamos estado en pugna con la voluntad de Dios. Hablando con los miembros más antiguos, se nos aconsejó dejar de tomarnos tan en serio y familiarizarnos con el programa antes de empezar a redactarlo de nuevo. Se nos dijo que las personalidades no se cambiaban de la noche a la mañana y que debíamos mantener la mente más abierta y tener más paciencia en la resolución de muchos detalles a nuestra recuperación. Más adelante, comprendimos que los 12 pasos nos ayudaban progresivamente a lograr esa finalidad. A medida que empezamos a vivir de acuerdo con ellos con regularidad, fueron echando abajo las barreras mentales del prejuicio y la obstinación que habíamos elegido entre Dios y nosotros mismos. Con el tiempo, esta manera de vivir trajo consigo un despertar que nos abrió los ojos y nos dio un punto de vista enteramente nuevo de los verdaderos valores de la vida. Debemos esforzarnos por alcanzar esta vivificante experiencia y poder ordenar nuestra existencia en torno a ella. El perder esa ayuda da más fuerza a los problemas que nos tienen derrotados. Los alcohólicos, que en vez de servir a Dios, solo lo hacen a sí mismos, tienen toda clase de dificultades, fácilmente son presa de la borrachera mental o física y generalmente de las dos. Ocasionalmente los miembros se arrojan en un sentido de falsa seguridad a causa de periodos de sobriedad obtenidos por medio de la asociación del grupo, pero sin la ayuda espiritual. Para todos nosotros, este es un paso en falso. Parece que es lo que se necesita, pero falla cuando se trata de hacer frente resueltamente a la adversidad, al resentimiento o al deseo físico vehemente del alcohol. El desarrollo espiritual diario impulsado por una desesperada necesidad de ayudar es la protección más segura contra esos impulsos. La ayuda de Dios más la asociación del grupo son auxiliares de este necesario desarrollo. Son los requisitos y para una vida del alcohólico anónimo que sea aventurosa. Tienden a hacer que estemos satisfechos de vivir sin alcohol. No se necesita una mente privilegiada para determinar el origen del poder del que nos valemos para arrestar nuestro alcoholismo. La prueba del camino espiritual en nuestras vidas se echa de ver en casi cada uno de nuestros pensamientos y actos. ¿Qué otra cosa que no sea un despertar espiritual podría sublimar nuestro miedo, resentimiento y falta de honradez? ¿Qué más podría reprimir nuestra obsesión mental y nuestro vehemente anhelo físico de beber? No debe de haber dificultad para reconocer la esencia de un despertar espiritual en la sobriedad de que disfrutamos.
en la responsabilidad que asumimos a diario, en actitudes de perdón, en las restituciones que hacemos, en la buena voluntad para admitir nuestros errores, en la abnegación de nuestro interés, por ayudar a otros alcohólicos y a otras personas menos afortunadas que nosotros. Los aspectos espirituales de nuestras vidas se vuelven más convincentes, aún cuando encontramos que se hacen estas cosas sin pensar en el prestigio personal o en ganancias materiales. Pero el resultado de una manera de vivir espiritual nunca está exento de recompensa. Dios reparte dividendos, no en moneda mundana, sino que en la serenidad de un cuño divino. Los beneficios de vivir de acuerdo con el 11º paso aumentan cuando los compartimos con otros. Somos sensatos cuando los compartimos porque no podemos eliminar los dones espirituales de Alcohólicos Anónimos y tener a la vez sobriedad. Cada pensamiento valioso que llevamos a la práctica nos acerca un paso más a Dios. Todos los 12 pasos conducen en tener conciencia a la presencia de Dios. Son los medios por los que logramos un contacto consciente con Él. Se levantan como baluartes entre nosotros y las vidas de desesperación y de borracheras. Practicándolos adquirimos la inapreciable joya de la sobriedad. Esta es nuestra para retenerla, siempre que estemos dispuestos a compartirla con otros alcohólicos que busquen la ayuda sinceramente. La segunda parte de lo que menciona el paso 12 es: tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos. Tratar de llevar el mensaje de AA a alcohólicos que buscan nuestra ayuda parece como un mandato de un poder superior a los miembros de nuestra agrupación. Es la premisa sobre lo que se fundó Alcohólicos Anónimos. Prestando este servicio, nos inmunizamos contra beber esa primer copa. Ayudamos a recuperar la fe en Dios y la salud física a los bebedores que han perdido toda esperanza de recuperarse en su condición alcohólica. Esta dádiva espiritual no tiene por qué ser negada, sino Dios ha confiado en nosotros ese don especial de recuperación para los alcohólicos enfermos que han rehusado a todas las demás personas. Este don no se le ha concedido al educador, ni al médico, ni al clérigo, pero ha sido otorgado a nosotros para que pudiéramos justificar nuestro derecho de llevar nuestras vidas normales y sobrias, ayudando a otros alcohólicos a recuperarse de esta enfermedad. Asumiendo esta responsabilidad de llevar el mensaje, no consideramos que sea presuntuoso sugerir un plan general para el apadrinamiento de recién llegados de AA. Las siguientes sugerencias están basadas en las indicaciones que se encuentran dentro del capítulo 7 del libro azul de Alcohólicos Anónimos y en la experiencia de miembros de AA que han tenido éxito siguiendo las indicaciones. Hemos aprendido de su experiencia en un concepto verídico de la obligación que tenemos en lo que respecta al 10º paso. Tiene que ser muy amplio para abarcar el propósito que tiene este. Para fines de identificación, resulta conveniente distinguir entre los actos diarios encaminados a llevar el mensaje y las más complejas obligaciones del apadrinamiento a que se refiere el libro grande bajo el título de Trabajando con los demás. Esto último concierne a la vida y la felicidad humana. Y son los miembros los que están capacitados para serlos quienes mejor pueden encargarse de ello. Viendo esta cuestión desde el punto de vista, podemos ver enseguida que el miembro que apadrina lleva el mensaje, pero que un miembro puede llevar el mensaje sin estar apadrinado, en realidad a otro alcohólico. De hecho, se emplea mucho más tiempo en esta clase de actividades de Alcohólicos Anónimos que el que se dedica al apadrinamiento. Esto resulta en bien de nuestra agrupación. Proporciona algo que hacer todos, incluyendo al recién llegado, que puede sentirse muy falto de experiencia para ser de alguna utilidad. Hay muchas otras maneras de llevar el mensaje. Además de apadrinamiento, la siguiente relación contiene algunas de estas actividades. Número 1. El mensaje más convincente que podemos llevar al alcohólico es nuestro ejemplo de sobriedad. Número 2. Acompañar a miembros más antiguos en sus visitas al nuevo que están apadrinando.
Número 3. El ejemplo de asistir con regularidad a las sesiones de Alcohólicos Anónimos. Número 4. Visitar en el hospital a miembros que estén agonizando por alcoholismo. Número 5. Hablarles por teléfono a los recién llegados. Número 6. Pláticas amigables con los miembros después de las sesiones, especialmente con recién llegados y con quienes tengan dificultad en seguir el programa. Número 7. Siendo dueño de un ejemplar del libro de Alcohólicos Anónimos, animando a otros a que se compren el suyo y lo estudien para adquirir mejor conocimiento de Alcohólicos Anónimos. Número 8. Facilitándole a otros nuestro ejemplar y repartiendo nuestra literatura entre personas que se interesen. Número 9. Asumiendo los deberes y las obligaciones que ayuden a nuestra agrupación. Y número 10. Hablando con parientes o con otras personas relacionadas con alcohólicos que están bebiendo, explicándoles que el alcoholismo es una enfermedad y cómo podemos frenarlo en Alcohólicos Anónimos. Número 11. Hablándoles de Alcohólicos Anónimos a los médicos, clérigos, educadores, patrones y autoridades civiles, si los conocemos bien, para ampliar la causa de Alcohólicos Anónimos o para ayudar a otro alcohólico. Número 12. Haciendo uso de la palabra en otros grupos o llevando la sesión en el nuestro. Número 13. Dedicándoles a nuestra agrupación una parte razonable de nuestro tiempo, de nuestra energía y de nuestro dinero. Número 14. Con nuestro obvio convencimiento de que hemos recibido ayuda de un poder superior y viviendo de acuerdo con los principios de Alcohólicos Anónimos. El apadrinamiento representa en Alcohólicos Anónimos lo esencial de dar mediante esta acción fraternal a las personas que disfrutan de una suspensión temporal del peligro de locura o de muerte por alcoholismo. Comparten su recuperación con otras personas que están dispuestas a evitar esa misma penalidad. Esta acción no es del todo caritativa, porque retener la ayuda significa perder su propia suspensión temporal. El apadrinamiento, factor dinámico del crecimiento de Alcohólicos Anónimos, llena 3 requisitos definidos. Número 1. Nos ayuda a sostener nuestra sobriedad. Número 2. Ayuda a otros a frenar su alcoholismo. Y número 3. Destruye la complacencia y progresivamente renueva las filas de nuestra agrupación. El principio de trabajar con otros es sólido, tal como se encuentra en el 7º axioma, da y recibirás. El trabajo de paso 12 integra nuestras personalidades y ayuda al desarrollo espiritual. No podemos desempeñar diariamente el papel de buen consejero, escondiendo nuestros actos en el anonimato, sin llegar a ser finalmente mejores personas debido a ello. En la misma forma, adquirimos muchas bendiciones espirituales a medida que damos desinteresadamente nuestro tiempo y nuestra experiencia a alcohólicos que sufren. Estas recompensas son intangibles, pero de un valor inestimable, cuando nos traen tranquilidad mental, estimación propia y sobriedad. El libro grande pone verdadero énfasis en nuestra necesidad de llevar el mensaje cuando dice: esta es una experiencia que no debe usted perderse. El apadrinamiento llena nuestra necesidad de servicio activo y nos ayuda a conservarnos sobrios. Los miembros que tratan de pensar este servicio se enfrentan a esta compleja pregunta: ¿qué hacemos para poder apadrinar lo mejor que nos sea posible? Alcohólicos Anónimos no tiene una respuesta definida. Cada quien tiene que planear su propio sistema. El resultado es que hay indecisión y a menudo puntos de vista contradictorios acerca del procedimiento adecuado. Hay muchos procedimientos, tanto buenos como malos, entre los que podemos discernir el debido curso a seguir. Algunos padrinos llevan su tolerancia hasta el grado de indulgencia perjudicial. Algunos son evangelizadores. Los hay del tipo de poco a poco, que se sienten satisfechos limitándose a llevar a sus candidatos a una sesión. Otros son más exigentes. Solo trabaja con verdaderos alcohólicos e insisten que sus candidatos cooperen del todo con ellos, tratando de comprender y de practicar los 12 pasos de AA. Esta evidente falta de reglas fijas o de plan unificado
para trabajar con otros. Sería sumamente desalentador para el miembro que nunca hubiere apadrinado si no hubiera una buena fuente de conocimiento del modo de hacerlo y de experiencia práctica a la cual recurrir. Afortunadamente, ningún miembro tiene por qué estar desorientado acerca de la mecánica del apadrinamiento, ni por qué desconocerla. Si estudia el libro grande, este contiene todas las respuestas. Pueden encontrarse en los capítulos titulados Trabajando con los demás, la opinión del médico, una visión para ti, hay una solución y la familia después. No resulta difícil establecer un procedimiento venturoso de apadrinamiento si seguimos las indicaciones que se dan en estos capítulos. No necesitamos aceptarlo solamente a base de fe. Podemos recurrir, sin ningún peligro, a la experiencia de nuestros fundadores que tienen en la agrupación de Alcohólicos Anónimos, una prueba de que resulta el plan. Siguiendo sus indicaciones, sin reservas, y recurriendo bastante a su experiencia, presentamos esta guía para el apadrinamiento en que pueda ser útil a quienes trabajan con alcohólicos. El padrino, una interpretación honrada del 12º paso, no permite ninguna alteración de sus principios. La fraseología sencilla de este paso detona su intención, delinea los requisitos que debe llenar un padrino, identifica a las personas con las cuales trabajamos y luego indica un modo de vivir que nos tenga en condiciones para un futuro apadrinamiento. Los primeros requisitos para el apadrinamiento son sobriedad y un cambio de personalidad basado en algún concepto operante de la voluntad de Dios. Llenamos estos requisitos viviendo de acuerdo a los 12 pasos. Luego se requiere un conocimiento del programa de AA y del propósito del 12º paso. Esto se logra trabajando con un grupo especial de personas, es decir, de alcohólicos. El seguimiento de este plan trae consigo buen éxito con nuestros candidatos. Desviándonos de él, provocamos el fracaso y dolores de cabeza en Alcohólicos Anónimos. Algunos dicen que nos sometemos a prueba cada vez que apadrinamos. La vida del recién llegado y su futuro en AA fácilmente podrían depender de nuestra sobriedad y de la manera en que compartimos con otros alcohólicos. Trabajar con otros siempre es un asunto serio para nuestra sociedad como para el candidato. Primero, esperan de nosotros consejos para ayudarlos a resolver sus problemas de la bebida y después, del programa de AA para la rehabilitación de sus vidas. Los miembros más jóvenes pueden prepararse para apadrinar mediante un estudio detenido del 7º y de otros de los capítulos del libro grande de AA. Bill W. tuvo poco éxito con alcohólicos hasta que no empezaron él y el Dr. Bob a trabajar juntos. Es igualmente importante en la actualidad el apadrinamiento doble. Entre sus ventajas están las siguientes: la preparación, seguridad, eficiencia, buena presentación y mejor continuación del esfuerzo inicial. Desde el punto de vista de preparación, 2 miembros pueden planear y seguir un curso de acción mejor que uno. Por parejas disminuimos el elemento del peligro y le proporcionamos el trabajo a un miembro más joven. El candidato recibe 2 puntos de vista de AA. La continuación del esfuerzo inicial es más completa. Cierto miembro de los más antiguos y con una historia de éxitos en su trabajo con otros alcohólicos nunca apadrina solo. Siempre llama a uno más nuevo e insiste en que ambos lean el capítulo 7º antes de hacer una visita, excepto en casos de emergencia. El resultado ha sido provechoso para el candidato y para el miembro nuevo, el cual, a su vez, norma su futuro procedimiento de apadrinar según esta práctica. Literalmente, padrino es el que voluntariosamente se compromete a hacerse responsable de la falta de otro. La interpretación de AA difiere en que nosotros nos comprometamos a ayudar al alcohólico recién llegado por medio de la indoctrinización a un nuevo modo de vivir, a hacerse responsable de su propia falta. Entre nosotros, los que apadrinamos mejoramos el patrón de nuestro procedimiento con cada nueva experiencia. Hay muchas cosas que aprender acerca de ayudar al alcohólico que aún sufre. Está en primer lugar la de conocer la calidad de nuestra propia sobriedad. Debemos ser muy escrupulosos acerca de nuestro propio desarrollo en este sentido, ya que es posible compartir con otro algo que no poseemos. Por el contrario,
Aunque estemos suficientemente capacitados, no podemos compartir con alcohólicos que rechazan nuestra ayuda. No tiene objeto tratar de hacerlo. Los dejamos por un tiempo, pero dejamos abierta la puerta de AA para que puedan regresar, si es que cambian de sentir. Considerando este aspecto del apadrinamiento, parecería que los presuntos miembros tienen que llenar determinados requisitos para poder ingresar a nuestra agrupación. Tal es el caso, pero los requisitos son muy limitados. Para el alcohólico, el único requisito indispensable para ser miembro de AA es el deseo de dejar de beber. Hay otros requisitos para ser miembro de ciertos grupos, pero el principal requisito es el mismo en todos. Otro aspecto significativo del apadrinamiento en el que varios miembros pueden llevar el mensaje es el de formar grupos nuevos a trabajar con otros, que estén más débiles. Necesitamos esta clase de servicio, el cual a su vez nos fortalece al proporcionar a nuestros miembros una salida constructiva para sus energías latentes en AA. Aunque los beneficios de trabajar con otro son mutuamente compartidos por el padrino y por el candidato, rara vez pensamos en nosotros mismos cuando hacemos una visita para llevar el mensaje. Frecuentemente se le dice al recién llegado que es de vital importancia para nosotros ayudarlo, pero en realidad su bienestar en ese momento es nuestra principal preocupación. En esto está una gran virtud cardinal del apadrinamiento. Es la pérdida momentánea del egocentrismo. Esta actitud, engendrada por el deseo de compartir nuestra recuperación con otros alcohólicos, es una señal de saludable desarrollo en AA. A medida que compartimos, crecemos en estatura en AA y acrecentamos nuestras probabilidades de una vida útil, feliz y sobria. Cada miembro de Alcohólicos Anónimos es un padrino potencial y la mayoría de los miembros aspiran a padrinar con buen éxito. Nuestra gran ambición es ayudar a otros alcohólicos a recuperarse de su enfermedad. El éxito premia muchas veces nuestros esfuerzos, pero nunca nos desalentamos cuando el candidato no coopera. Hay que hacer muchas visitas antes de encontrar a un alcohólico, que es lo bastante desesperado para aceptar a AA. Nuestro deber es encontrarlos. ¿Cómo se logra esto? ¿Dónde pueden ser localizados? Localizando a los presuntos miembros, cualquier grupo progresivo de Alcohólicos Anónimos puede fácilmente establecer un plan armónico que sea satisfactorio para localizar candidatos a AA y para trabajar constructivamente en ellos en el futuro. En el capítulo 7 se delinea explícitamente un plan de esta clase. Son sensatos los miembros que de común acuerdo lo aceptan como guía autorizada para el apadrinamiento. En esta forma, trabajan al unirse con cada miembro, teniendo a su disposición la misma fuente de experiencia de nuestro fundador. Hay muchos médicos a través de los cuales pueden encontrarse nuevos miembros. La difusión amplia de lo que es Alcohólicos Anónimos nos proporciona contactos por teléfono y por escrito. Este importante servicio ha contribuido a que crezca considerablemente nuestra agrupación. El valor que tiene está establecido, pero van para atrás los miembros que dependen de este exclusivamente. Cada miembro tiene que llevar el mensaje para el crecimiento de AA y para adquirir experiencia personal, si es que tratamos de continuar la serie de referencias que se inició con nuestros fundadores. ¿Cómo se logra esto? Pues usted puede encontrar la respuesta en el libro azul. Busquen el capítulo titulado Trabajando con los demás y la parte que dice, tal vez no conozca usted a bebedores que quiera recuperarse. Puede encontrar fácilmente algunos preguntando a médicos, clérigos o a un hospital. Se establecen buenas relaciones públicas a consecuencia de una gestión como esa, y con el tiempo empiezan las solicitudes de ayuda para los verdaderos alcohólicos que necesitan AA. Nosotros somos los que más aprovechamos estas llamadas porque hemos contribuido a que lleguen a ser, informando a médicos, clérigos, jueces, autoridades, policías y directivos de industrias acerca del tipo de personas a quienes puede ayudar a AA. Evitaremos inundar nuestras filas con la incómoda preponderancia de no alcohólicos. Frecuentemente no se les hace caso, como medios para localizar a nuevos candidatos, a las indagaciones que hacen los familiares de alcohólicos. El hecho de que el alcohólico no quiere tener nada que ver con AA no nos impide llevar el mensaje a los familiares que están indagando. Aquellos que lo piden
tienen derecho a una explicación de lo que es la enfermedad alcohólica. Debemos hablarles acerca de los 12 pasos y de cómo el programa dará resultados satisfactorios al miembro de su familia que esté enfermo si éste lo acepta. Ellos encontrarán la manera de aclararle a él esas cosas. Déjeles alguna literatura de AA y habrá depositado en sus mentes una semilla que pueda dar por resultado un futuro buen candidato. Otros de los medios para encontrar candidatos a AA son la radio y la televisión. Debe de tenerse tacto y buen juicio en esta cuestión, porque es mejor que no se haga ninguna publicidad a que se haga una que puede ser perjudicial para AA o restarle dignidad y atracción. En todos los contactos que se hagan dentro del terreno de las relaciones públicas debe de haber un cabal entendimiento de nuestro principio de anonimato. Es obligación nuestra velar porque se respete. Todos los grupos deben considerar sus objetivos y motivos antes de hacer público un programa de publicidad. Debemos proteger nuestro anonimato individual. Los motivos que estén impulsados por el deseo de enlazar a AA o a sus miembros son erróneos. Nuestra meta es servir. Mediante el principio de la atracción debemos ayudar a los que lo padecen de alcoholismo a encontrar su camino en AA. Requisitos para el recién llegado. Dado que el libro azul, el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber. El padrino ocasionalmente está propenso a pasar por alto un requisito preliminar del candidato a miembro. Este requisito puede ser identificado en la parte del 12º paso que dice: tratamos de llevar el mensaje a otros alcohólicos. Tal es el propósito del apadrinamiento. Lo logramos cuando traemos alcohólicos receptivos a AA y cuando trabajamos con ellos y con sus familiares hasta que se haya recuperado suficientemente para pararse por sus propios pies. Las exigencias que se tienen con el candidato son pocas para ser exactos. 3 por todas. Sin embargo, son definitivas si es que se espera recuperarse del alcoholismo a través de AA. Es imperativo que el candidato número 1 sea alcohólico, 2 quiera dejar de beber y 3 acuda a AA en busca de ayuda. Aborrecible como puede ser la palabra requisito para el alcohólico, los padrinos que obtienen resultados satisfactorios en su labor exigen que el recién llegado llene estos requisitos. Así ahorran tiempo y esfuerzo y evitan involucrarse a AA en situaciones embarazosas. Esto no es más que el principio de los requisitos que tiene que llenar el candidato, porque una vez que AA tendrá que hacer un resuelto esfuerzo para vivir de acuerdo con el programa, con el objeto de alcanzar una sobriedad duradera y desarrollar sus cualidades espirituales para el futuro apadrinamiento. Sugerencias útiles para los padrinos pueden ser las tomadas de los datos que encuentran en el capítulo 7. Confiamos en que resultarán útiles como guía suplementaria para el estudio de este mismo. Tenga presente el hecho de que el candidato está enfermo física y mentalmente, y que solo nosotros podemos ayudarlo a recuperarse. Los alcohólicos menosprecian su manera de beber cuando nos hablan de ello delante de sus familiares. Trate de hablar con ellos a solas, si es posible. Los familiares pueden proporcionar después los datos adicionales. Para ayudarlo, tenemos que conocer su forma de beber, sus hábitos, sus aficiones, religión, negocios, situación económica y qué clase de cooperación puede esperarse de su familia. Si requiere hospitalización, ayúdele a internarse haciendo los trámites necesarios. Debemos contar con nuestros historiales y excitarlo a que cuente él el suyo, evitando evangelizar. Le explicaremos cómo opera AA como nos ha dado resultado a nosotros y cómo puede darle resultado a él. Ponga énfasis en el anonimato. Diga que el alcoholismo es una enfermedad. Deje la literatura de AA, si es que se interesa en ella. Sugiérales que le llame a usted después de leerla. Si cree que es alcohólico y quiere ingresar a nuestra agrupación, procure leer el libro azul. Por último, ahora entremos a la tercera parte del enunciado del 12º paso, que dice: y de practicar estos principios en todos nuestros actos de vida. Los principios de los 12 pasos resumen el modo de vivir factible y lógico que devolverá la salud, la sobriedad y la felicidad a los enfermos alcohólicos desesperados.
Los miles de miembros que se han recuperado del alcoholismo son una prueba viviente de que el programa de AA da resultado mediante la acción diaria, que es todo lo que debemos esperar. La experiencia nos enseña que no podemos volver a beber normalmente. Nuestro legado de vida cuerda nos es regalado hasta que empezamos a tratar nuestro alcoholismo como algo que es físico, mental y espiritual. Recibimos nuestro legado cuando reconocemos nuestra enfermedad física, mental y espiritual y trabajamos para recuperarnos. Cuando buscamos la ayuda de Dios tal como lo concebimos para frenar nuestra enfermedad espiritual. Estudiamos y asimilamos nuestros defectos de carácter con miras a corregirlos. Además de ello, admitimos estos defectos ante Dios nosotros mismos y hablamos de ellos con otra persona. Dependemos de los 12 pasos para que nos inspiren motivos dignos para cambiar. Conocemos el daño de nuestra adicción que ha infligido a otros. Pedimos perdón a Dios por estos actos y hacemos reparaciones a las personas dañadas. Adquirimos la costumbre de admitir nuestros errores y de corregir nuestros defectos de carácter. Cultivamos mejores relaciones con Dios y tratamos de cumplir con su voluntad. Compartimos la experiencia de nuestra recuperación con alcohólicos que piden ayuda. Y por último, continuamente, llevamos el modo de vivir dentro de AA, practicando estos principios en todos los actos de nuestra vida.